Mis padres se perdieron el cumpleaños de mi hija otra vez. Ni siquiera un lo siento. Una semana después, mi mamá me envió un mensaje de texto: oye, ¿puedes cubrir $3.500 para el baby shower de tu hermana? No respondí. Simplemente los corté. Para la mañana, estaban en mi puerta, rogando y gritando. Mi hija cumplió 8 años el sábado pasado. Ella eligió su propio vestido con semanas de antelación. Rosa, brillante, con un pequeño unicornio bordado sobre el corazón. Quería usarlo para su picnic de cumpleaños en el parque. Fue su idea. Ella incluso ayudó a empacar los sándwiches. Me dijo que comprara globos azules porque el rosa es para el vestido, y el azul es para el cielo. Estaba tan emocionada. Y más que nada, seguía diciendo, tal vez este año la abuela y el abuelo vengan. No lo hicieron. Ni siquiera enviaron una tarjeta, ni un mensaje de texto, ni siquiera un perezoso feliz cumpleaños en Facebook. En cambio, mi mamá publicó fotos de copas de vino y viñedos. Estaban en Napa, en algún viñedo. Su leyenda decía algo como, finalmente teniendo un tiempo para mí. Eso fue exactamente el día del cumpleaños de mi hija. Al mismo tiempo que encendíamos las velas en un pastel que ella ayudó a hornear. Vainilla con glaseado de fresa. Ella guardó la rebanada más grande para ellos. Cuando no aparecieron, guardó la rebanada en el refrigerador y dijo que tal vez vendrían al día siguiente. No vendrían. Lo triste es que no lloró. Ni siquiera preguntó dónde estaban. Simplemente se sentó en el suelo y jugó en silencio con el kit de veterinaria de juguete que le regaló su madrina. Le hizo un chequeo al perro de peluche, y luego lo acostó usando una toalla de papel como manta. ¿Sabes lo que es ver a tu hija fingir que no tiene el corazón roto? ¿Verla entrar en su pequeño mundo de imaginación porque allí duele menos? Ese fue el momento en que algo se rompió dentro de mí. No fue solo este cumpleaños. Fue el quinto, el sexto, el séptimo. Fueron todas las veces que trataron a mi hija como un personaje secundario. Desde que mi hermana quedó embarazada, es como si ella y su hijo no nacido nos hubieran reemplazado. Y una cosa sería si simplemente nos ignoraran. Podría lidiar con eso. Pero me usaron durante años. Usaron los beneficios que recibí del ejército después de que murió mi esposo. Lo llamaban dinero familiar. Decían que todos deberíamos disfrutarlo juntos, que mi esposo hubiera querido eso. No sabía que disfrutarlo juntos significaba enviarlos a Europa mientras yo me quedaba en casa trabajando turnos dobles. Una vez, mi mamá tomó el frasco de ahorros de mi hija, dijo que lo necesitaba para gasolina, y nunca lo devolvió. Y aún así, dejé que vinieran. Aún así, los invité. Aún así, les di oportunidades. Y luego, una semana después del cumpleaños, que ni siquiera reconocieron, mi mamá envió un mensaje de texto. Sin introducción, sin explicación. Oye, ¿puedes cubrir $3.500 para el baby shower de tu hermana? Queremos alquilar el lugar del jardín, pared de globos, postres, cestas de regalo para los invitados. Debería ser súper lindo. Eso fue todo. Sin perdón por perdernos la fiesta. Sin cómo está tu hija. Solo otra petición. Otra toma. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Mi pulgar flotaba sobre el teclado. Por una vez, no traté de racionalizarlo. No se me ocurrieron una docena de excusas en su defensa. Simplemente dejé mi teléfono y no respondí. Ni ese día, ni el siguiente. Ni siquiera cuando volvió a enviar mensajes diciendo, ¿me estás ignorando? Realmente necesitamos reservar este lugar antes de que alguien más lo haga. La bloqueé. 2 mañanas después, escuché golpes en la puerta principal. Al principio pensé que era el vecino. Luego miré por la mirilla y los vi. Mi mamá con su ropa de gimnasia, el cabello hecho un desastre. Mi papá usando una de las camisas que le compré la Navidad pasada. Ambos gritando mi nombre. Mi hija todavía estaba dormida. No abrí la puerta. Estaban golpeando, llorando y diciendo cosas lo suficientemente alto como para que toda la calle escuchara. En un momento, mi mamá gritó algo sobre cómo yo estaba destrozando a la familia, que era igual a la familia de mi padre, lo cual no tiene sentido porque mi papá estaba parado justo a su lado. Y fue entonces cuando me di cuenta. No estaban aquí porque me extrañaran. Ni siquiera estaban aquí porque la extrañaran a ella, su nieta. Estaban aquí porque el viaje gratis se había acabado. Y eso los asustaba.
No dije una palabra, solo observé por la mirilla unos segundos más, y luego me alejé. Esta vez, no iba a ser la persona madura, porque ser la persona madura no me consiguió nada más que una niña triste con un vestido brillante, parada junto a la puerta con un globo en la mano, esperando a personas que nunca iban a aparecer. Después de estar afuera gritando durante casi 20 minutos, se fueron. Los observé desde la ventana de arriba caminando de regreso a su auto. Mi mamá hablaba rápido, agitando las manos. Mi papá no dijo nada, simplemente se subió al asiento del pasajero y miró hacia adelante como si ya estuviera a mitad de camino a casa. Ese silencio después de que se alejaron, se sintió como si me hubieran quitado un peso del pecho. Pero, por supuesto, eso no duró. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de mi mamá. El asunto era, tenemos que hablar. Empezaba diciéndome lo decepcionada que estaba de mí, que estaba siendo fría, egoísta y desagradecida. Que la familia se apoya mutuamente y que simplemente no podía creer que yo estuviera actuando así por algo tan pequeño. Dijo que estaba exagerando porque se perdieron un cumpleaños. Intenta 3. Y luego, en la parte inferior del correo electrónico, agregó, si cambias de opinión sobre el baby shower, avísanos. Necesitaremos tu ayuda con la instalación también. Ninguna mención de mi hija. Ni una frase. Era como si no existiera. Y la peor parte es que esto no era nuevo. Había comenzado en el momento en que mi hermana anunció que estaba embarazada. Ahora, amo a mi hermana. Realmente lo hago. Pero en el momento en que apareció en la casa de mis padres con una ecografía y lágrimas en los ojos, todo cambió. Tenía 26 años, sin trabajo, viviendo con su novio, un chico de 20 años que trabajaba en una tienda de vapeo y pasaba la mayor parte de su tiempo libre transmitiendo videojuegos. Pero para mis padres, ella era una santa, un milagro, la única que podía llevar el apellido de la familia. Comenzaron a planear su baby shower antes de su segundo trimestre. Mientras tanto, mi hija, la que perdió a su papá antes de poder decir una frase completa, era invisible. Dejaron de llamarla en días festivos, dejaron de aparecer en sus obras escolares, dejaron de enviar regalos. Pero cada vez que mi hermana necesitaba algo, ropa de bebé, alquiler, neumáticos nuevos, ¿a quién llamaban? A mí. Porque yo era la que tenía los beneficios militares. Yo era la que se lo debía a la familia. Mi mamá literalmente me dijo una vez que ni siquiera tendría ese dinero si mi esposo no hubiera muerto. Así que compartirlo es lo menos que podrías hacer. Casi vomité cuando dijo eso, pero aún así envié dinero. Así de perdida estaba hasta el cumpleaños. Después del correo electrónico, no respondí. La bloqueé allí también. Luego vino la siguiente ola. Mi hermana me envió un mensaje de texto desde un número nuevo fingiendo simplemente saludar. Pero 5 mensajes después, preguntó si había tenido la oportunidad de mirar el tablero grupal para las decoraciones del baby shower. Le dije que no iba a ir, que no enviaría dinero, que necesitaba espacio. Me dejó en visto por un día. Luego respondió acusándome de hacer que todo se tratara de mí y de castigar a su bebé por los errores de nuestra mamá. Tampoco respondí a eso. Unos días después, su novio, el chico de 20 años con el trabajo de vapeo, también me envió un mensaje. Dijo que necesitaba ayuda. Dijo que no pensaba que criar a un niño sería tan difícil. Que mi hermana estaba realmente estresada y que tal vez yo podría hablar con ella. Esa fue la primera vez que me permití reír en días. Una risa amarga y cansada. Porque estas personas no querían arreglar nada. Solo querían que mantuviera la máquina funcionando. Pero la verdad era que había terminado. No más limosnas. No más hacer lo imposible por personas que no podían recordar el nombre de mi hija la mitad del tiempo. Les dije que estaba fuera por completo. Que había estado cargando a una familia sobre mi espalda durante años y ahora la estaba bajando. Fue entonces cuando comenzó el silencio. Durante unos días, nada. Sin mensajes de texto, sin correos electrónicos, sin visitas sorpresa. Pensé que tal vez habían captado el mensaje. Pero entonces sucedió algo que dejó claro que no habían terminado conmigo. Ni de cerca. Porque la siguiente persona en aparecer en mi puerta no fueron mis padres. Fue alguien más. Alguien a quien no había visto en 5 años. Y ella no estaba solo de visita. Tenía un plan. El golpe llegó temprano. Demasiado temprano. Recuerdo haber mirado el reloj porque mi hija todavía estaba en pijama y yo estaba a mitad de recalentar el café. 8:15 de la mañana. Nadie llama a esa hora a menos que algo ande mal.
Cuando abrí la puerta, no la reconocí al principio. Se veía más delgada, mayor, quemada por el sol, como alguien que había conducido toda la noche y no planeaba detenerse. Luego se quitó las gafas de sol y vi sus ojos. ¿Nina? La madrina de mi hija, la mejor amiga de mi esposo desde la secundaria, la persona que desapareció de mi vida después del funeral sin una explicación, la única persona que nunca pensé que vería parada en mi porche de nuevo. No preguntó si podía entrar. Simplemente entró y dejó caer una bolsa de viaje junto a la puerta como si ya hubiera decidido que se quedaba. Mi hija apareció por la esquina y se congeló. Luego corrió directamente a los brazos de Nina. Eso por sí solo debería haberme dicho que algo se avecinaba. Nos sentamos en la mesa de la cocina mientras mi hija coloreaba. Nina no perdió el tiempo fingiendo que era una visita casual. Se inclinó hacia adelante y me dijo que había estado observando todo desde la distancia. La publicación de Facebook, los comentarios, la forma en que mi mamá de repente comenzó a hablar sobre proteger a la familia de influencias tóxicas. Aparentemente, yo era la influencia tóxica. Mi mamá había estado diciéndole a la gente que yo era inestable, que estaba luchando, que estaba cortando a la gente sin razón. Incluso insinuó que mi hija no estaba segura a mi alrededor cuando me ponía así. Nina dijo que lo había visto todo porque alguien compartió una publicación en un grupo privado. Alguien que yo ni siquiera conocía. Me sentí enferma. No enojada, solo enferma. Entonces Nina dijo que había algo más, algo peor. Había estado hablando con uno de los chicos de la unidad de mi esposo, alguien con quien se mantuvo en contacto a lo largo de los años. Mencionó una carta que mi esposo escribió justo antes de que terminara su último despliegue. Una personal, no parte de los documentos oficiales. Esa carta debía ser enviada a mí, pero nunca lo fue. En cambio, fue enviada a la dirección de mis padres, la que él había listado años antes cuando todavía éramos jóvenes y pensábamos que la familia significaba seguridad. Nina dijo que llamó a mi mamá fingiendo ser otra persona. Preguntó al respecto. Mi mamá hizo una pausa, luego dijo que podría tenerla en algún lugar, y luego colgó. No le dije a Nina lo que estaba pensando. No quería decirlo en voz alta todavía, pero ya lo sabía. Se la quedaron. Mientras mi hija se sentaba en el suelo alineando crayones, agarré mis llaves y me fui. No le dije a nadie a dónde iba. Todavía tenía una llave de repuesto de la casa de mis padres. Mi mamá siempre decía que cambiar las cerraduras era innecesario porque confiamos el uno en el otro. Es curioso cómo la confianza solo iba en una dirección. La casa estaba vacía, tranquila, olía a limpiador de limón y ambientador. Todo exactamente donde siempre estaba. Fui directo al armario del pasillo, el que mi papá usaba para cosas importantes. Ni siquiera tuve que buscar. El estante de arriba, carpeta negra, igual que siempre. El sobre estaba allí, amarillento, doblado en una esquina. Mi nombre escrito con la letra de mi esposo, todavía sellado. Me quedé allí mucho tiempo sosteniéndolo, el tiempo suficiente para darme cuenta de que habían tenido esto durante 5 años. 5 años en los que me vieron llorar, luchar, dudar de mí misma, y no dijeron nada. Cerré la casa y me fui. No abrí la carta hasta que llegué a casa. Nina se sentó conmigo en el sofá mientras mi hija jugaba en su habitación. La abrí lentamente como si pudiera desmoronarse en mis manos. Dentro estaba la carta y otra página doblada detrás. La carta era simple. Me dijo que me amaba, que confiaba en mí, que sabía que las cosas serían difíciles. La segunda página no era emotiva. Era práctica. Una lista. Cosas que quería para nuestra hija. Límites que esperaba que yo mantuviera. Advertencias que claramente pensó mucho antes que nadie. Escribió que algunas personas confunden familia con derecho. Que el amor no se mide con dinero. Que si alguien alguna vez hacía sentir a nuestra hija como una inconveniencia, debería alejarme sin culpa. Había una línea que no podía dejar de releer: si la olvidan, déjalos ir. No le enseñes a rogar por amor. No lloré. Me sentí tranquila de una manera que no me había sentido en años. Esa noche, después de que mi hija se durmiera, Nina me dijo algo más. Dijo que había estado pensando en mudarse de regreso al este, pero no había decidido a dónde. Dijo que nos ayudaría si alguna vez queríamos empezar de nuevo en otro lugar, en algún lugar lejano. Miré alrededor de mi apartamento, las mismas paredes, los mismos muebles, el mismo peso presionando cada vez que mi teléfono vibraba. Y por primera vez, la idea de irme no me asustó. Se sintió como un alivio.
Pero antes de poder irme a cualquier parte, había algunas cosas que necesitaba detener. Algunas personas que necesitaban darse cuenta de que el apoyo del que habían estado viviendo se había ido. Y no iban a tomar eso en silencio. Para nada. Lo primero que hice fue cortar el dinero. Cada transferencia automática, cada cuenta compartida, cada enlace a mi nombre, desaparecido. Mi hermana había estado recibiendo ayuda mensual de mí desde que se mudó con ese chico que ni siquiera podía beber legalmente todavía. Nunca lo cuestioné mucho. Comenzó poco a poco. Comestibles, un pago de alquiler único, ropa de bebé. Luego, de alguna manera, estaba cubriendo la mitad de su vida mientras ella publicaba selfies de su embarazo con leyendas como bendecida y libre de estrés. No anuncié nada. Simplemente me detuve. Sin mensajes de texto, sin explicaciones, solo silencio. 3 días después, recibí una cadena de mensajes de ella. El primero fue: oye hermana, mi tarjeta no funciona. Luego, no pasó la transferencia. Seguido de: ¿puedes arreglar esto? Literalmente estamos a punto de perder la electricidad. No respondí. El día después de eso, su novio me llamó. Ni siquiera sabía que tenía mi número. Dijo que estaba haciendo su mejor esfuerzo, que nunca se inscribió para este nivel de presión. Luego me preguntó, y cito: ¿puedes simplemente aguantar las cosas un poco más mientras nos estabilizamos? Este chico una vez me dijo que tener una licuadora lo hacía sentir como un adulto. Colgué. Pasó una semana y las cosas se calmaron de nuevo. Así supe que estaban planeando algo. Efectivamente, mi mamá rompió el silencio. Esta vez a través de una amiga, la señora Barker, una mujer de la iglesia. Alguien con quien no había hablado en años me envió un mensaje de la nada. Dijo que mi mamá estaba profundamente herida y no sabía cómo comunicarse conmigo y se sentía abandonada por sus 2 hijas. No mordí el anzuelo. En cambio, hice algo que probablemente debería haber hecho hace mucho tiempo. Dije la verdad a todos. Hice una sola publicación, solo una. Sin enojo, sin insultos, sin señalar con el dedo. Escribí: algunos de ustedes saben que mi hija acaba de cumplir 8 años. Algunos saben que su padre murió sirviendo a este país. Lo que la mayoría no sabe es que sus abuelos se perdieron su cumpleaños. Que han usado sus beneficios de sobreviviente para vacaciones y fiestas. Que me han hecho sentir culpable por no pagar un baby shower mientras ignoraban a la niña parada justo frente a ellos. He terminado de fingir. Si eso me hace tóxica, que así sea. Esa publicación no explotó, pero sí se difundió. La gente comenzó a recordar cosas. El primo que le prestó dinero a mi mamá el año pasado y nunca recibió respuesta. El vecino que una vez llevó a mi hermana a una entrevista de trabajo y luego descubrió que era una cita para el cabello. La vieja amiga que dejó de venir porque mi mamá dijo que era mala energía. La gente se acercó en silencio, lo suficiente para decir: te creo. Pero el verdadero caos comenzó cuando mi papá, el que apenas habla a menos que haya fútbol, apareció en mi puerta solo. Se paró allí sosteniendo un trozo de papel doblado. Dijo que necesitaba explicar algo. Lo dejé entrar. No sé por qué. Tal vez curiosidad, tal vez lástima. Se sentó y me dijo que mi mamá había leído la carta de mi esposo el día que llegó. Ella había llorado y luego la escondió porque, y cito, se sentía como si él la estuviera juzgando. Ese papel en su mano, era una lista de todas las cosas en las que habían gastado el dinero de los beneficios. Una hoja de cálculo. Cruceros, un refrigerador nuevo, el alquiler de mi hermana, un tour fluvial europeo llamado Vino y Castillos. Dijo que pensó que merecía saberlo. Le pregunté por qué nunca la detuvo. Dijo que no quería perderla. Fue entonces cuando le dije: pero me perdiste a mí de todos modos. No lloró, solo asintió y se fue. Esa misma noche, comencé a investigar ciudades. Nina se sentó conmigo. Me dijo que conocía un lugar. Tranquilo, hermoso, asequible, sin familia a menos de 600 millas. No dudé. 2 semanas después, el contrato de arrendamiento estaba firmado. Teníamos una fecha de mudanza. Mi hija pensó que era una aventura. Empezó a llamarlo el escape. Nina le enseñó a empacar cajas como una profesional. Pasamos todas las noches riendo y clasificando, y por primera vez en años, la casa se sintió cálida de nuevo. Pero el día antes de irnos, recibí un mensaje de texto de mi mamá. Solo una frase. No tienes idea de lo que has hecho.
Ella estaba equivocada, sin embargo. Sabía exactamente lo que había hecho. Me había liberado a mí misma y a mi hija. Pero aún no había terminado. Había una verdad final que necesitaba ser dicha, y se las iba a decir en la cara. No le dije a Nina a dónde iba esa mañana. Ella estaba haciendo panqueques con mi hija cuando me escabullí. Dejé una nota en la encimera por si acaso, no porque estuviera preocupada, sino porque Nina era la única persona que se había ganado la verdad de mí. La verdad completa. Conduje por la ciudad sin música, solo con el sonido de mis pensamientos, alto y claro por una vez. Estacioné unas casas más abajo para que no me vieran llegar. No quería que tuvieran ni un segundo para prepararse. Mi mamá abrió la puerta en bata, con el cabello recogido, café en mano, teléfono metido entre el hombro y la oreja. Colgó sin despedirse de quienquiera que estuviera al otro lado. Me miró de arriba abajo. Se notaba que pensaba que estaba allí para disculparme o tal vez ofrecerles algo. Dio un paso atrás y me hizo señas para que entrara, actuando como si todo entre nosotras no se hubiera podrido ya desde adentro hacia afuera. La casa olía igual. Demasiado ambientador y esa horrible vela de vainilla que siempre quemaba hasta la nada. Mi papá estaba en la mesa de la cocina fingiendo leer el periódico. Mi hermana estaba tumbada en el sofá como una reina en un castillo barato. Su novio tenía un calcetín puesto y un control en la mano. Me paré allí. Nadie dijo nada, así que empecé. Les dije que me mudaba, que el contrato de arrendamiento estaba firmado, que mi hija y yo nos íbamos en menos de 24 horas. No dije a dónde. No preguntaron. Mi hermana parpadeó una vez, luego volvió a su teléfono. Su novio preguntó, entonces, ¿no nos vamos a quedar con el colchón? Esa fue su única contribución. Mi papá no me miró. Miraba su café como si pudiera resolverlo todo si se concentraba lo suficiente. Pero mi mamá, ella sonrió con suficiencia como si estuviera orgullosa de mí por sacarlo de mi sistema o algo así. Como si esto fuera solo una fase. Fue entonces cuando lo dije. Les dije que tenía la carta. La que nunca me dieron. La que mi esposo escribió antes de morir. La que escondieron. Les dije que leí cada palabra. Que estaba destinada a mí. Que era su último mensaje y lo robaron durante 5 años. Al principio, nadie dijo nada. Luego mi mamá sacudió la cabeza y dijo, te estábamos protegiendo. Ya te estabas desmoronando. ¿De qué serviría una carta? Le dije que esa no era su decisión. Ella dijo, no eras lo suficientemente fuerte en ese entonces y nos necesitabas, y tal vez nosotros también necesitábamos algo. Mi papá se aclaró la garganta como si tal vez fuera a decir algo, pero luego no lo hizo. Simplemente bajó la cabeza. Lo miré directamente, le pregunté si lo sabía. Asintió, dijo, pensé que saldría a la luz eventualmente. Eventualmente. Esa palabra hizo que se me revolviera el estómago. Luego saqué los correos electrónicos impresos de hace años entre mi mamá y un hombre llamado Eric. Eric del trabajo. Ni siquiera levanté la voz, solo se los entregué a mi papá. Mi mamá los arrebató primero. Ni siquiera se molestó en negarlo. Solo se burló y dijo que eso fue hace mucho tiempo. No significaba nada. Estábamos pasando por un momento difícil. Le dije que no me importaba, que no los desenterré por venganza o drama. Los encontré hace meses por accidente en una vieja computadora portátil enterrada en la parte trasera del armario del pasillo. Los guardé, no para castigarla, sino para recordarme a mí misma que no estaba loca, que la forma en que me trataba no se trataba de mí. Nunca lo fue. Parecía que quería decir algo más, pero no le di la oportunidad. Me volví hacia mi papá y le dije, siempre dejaste que ella hiciera el daño y simplemente te sentaste allí limpiando la sangre. He terminado de fingir que eso te hace inocente. No discutió, solo miró los papeles, con la mandíbula tensa. Luego me volví hacia mi hermana, le dije que lo del colchón no iba a pasar, que el dinero se había acabado, que le deseaba a ella y a su hijo una vida mejor que en la que ella creció, pero que tendría que resolverlo sin mí. Su novio murmuró algo sobre cómo todo esto era dramático. Caminé hacia la puerta, pero antes de irme, me di la vuelta y dije lo último que les diré a cualquiera de ellos. Dejé de esperar que cambiaran hace mucho tiempo. Simplemente nunca pensé que sería lo suficientemente fuerte para alejarme de todos modos. Resulta que lo soy. Luego me fui. No di un portazo. No miré atrás. Conduje a casa con las ventanas bajadas. El aire se sentía más ligero de alguna manera.
Cuando regresé, Nina había terminado de empacar la cocina. Mi hija estaba haciendo un pequeño dibujo de nuestra nueva casa, aunque todavía no sabía cómo era. Ella dijo, ¿puedo colgar esto cuando lleguemos allí? Dije, sí. Y eso fue todo. El final de un capítulo en el que me quedé demasiado tiempo. El comienzo de todo lo demás. Nos fuimos antes del amanecer. Sin una gran despedida dramática. Sin un largo recorrido por nuestra vieja calle. Solo 3 personas, un UAU lleno y un GPS apuntando al este. Mi hija se volvió a dormir a los 30 minutos del viaje, acurrucada en el asiento trasero con su oso de peluche y su dibujo doblado en las manos. Nina condujo el primer tramo mientras yo simplemente me sentaba allí y miraba por la ventana. En algún lugar pasando el límite de la ciudad, me di cuenta de que no estaba ansiosa, ni nerviosa, ni siquiera triste. Estaba tranquila, pero ya no estaba sosteniendo nada. Eso era nuevo. Nos tomó 1 día y medio llegar al nuevo lugar. Pueblo pequeño, ritmo más lento, árboles por todas partes, el tipo de vecindario donde la gente realmente saluda cuando te ve. Firmé el contrato de arrendamiento y recogí las llaves mientras Nina desempacaba bocadillos en el camino de entrada. Nuestro nuevo lugar no era nada lujoso. 2 habitaciones, algunos pisos crujientes, un porche que se inclinaba un poco hacia la izquierda, pero era nuestro. La primera noche, ni siquiera desempacamos mucho. Dormimos en colchones en el suelo rodeados de cajas. Mi hija colgó su dibujo en la pared junto a su cama con un solo trozo de cinta adhesiva. Señaló las figuras de palitos y dijo, esos somos nosotros, yo y Nina, y esa es nuestra casa con un árbol grande y un perro. Todavía no tenemos el perro, pero está bien. Luego sonrió, se dio la vuelta y se durmió como lo había hecho 100 veces antes. Nina y yo nos quedamos despiertas un rato en el porche bebiendo té y sin decir mucho. Creo que ella podía notar que yo no estaba lista para hablar todavía. Solo necesitaba sentarme. Solo necesitaba respirar. La mañana siguiente fue la primera vez en años que no me desperté enojada. No estaba esperando un mensaje de texto que nunca llegaba. No estaba comprobando si finalmente recordaban algo. No estaba presupuestando para las facturas de otra persona ni preocupándome por ser manipulada para dar más. Hice panqueques. Mi hija ayudó. Nina derramó harina en el suelo y no se disculpó por ello. Ella solo se rió. Fue tranquilo de la mejor manera. En los días que siguieron, comenzamos a instalarnos. Mi hija comenzó la escuela e hizo una amiga el primer día. Una niña con una risa fuerte y zapatos brillantes. Nina encontró un trabajo remoto. En una semana, comencé a dar largas caminatas de nuevo, algo que no había hecho desde antes de ser mamá. Conseguimos una tarjeta de la biblioteca. Incluso compramos una pequeña mesa de comedor barata en una tienda de segunda mano y la pintamos nosotras mismas. Cada noche esperaba algo. Una ola de culpa, un sentimiento de arrepentimiento, algún pedazo sobrante de mí todavía atado a ellos, pero nunca llegó. Dejaron de intentar contactarme después de esa última visita. Sin llamadas, sin cartas, solo silencio. Y por una vez, el silencio se sintió como libertad. A veces, tarde en la noche, releo la carta de mi esposo. No porque esté triste, sino porque me gusta recordar la versión de mí en la que él creía. La que protegería a nuestra hija. La que no cambiaría su paz por la comodidad de otras personas. Él tenía razón. Simplemente no lo sabía en ese entonces. Guardo la carta en una caja de madera ahora en un estante. No escondida, solo segura. Mi hija me preguntó una vez qué había en ella. Le dije que era algo de su papá, algo que él quería que tuviéramos. Ella asintió y dijo, entonces nunca deberíamos perderla. No lo haremos. No lo hicimos. Y en cuanto al resto de la familia, los que nos usaron, nos olvidaron, nos mintieron. Pueden seguir fingiendo que yo era el problema. He terminado de probar lo contrario. Estamos construyendo algo aquí. Plenamente, tranquilamente, y por primera vez en mi vida, creo que finalmente soy feliz.